De la clase. Muy bien, jóvenes, bienvenidos. Esta es la clase número 12 del curso de historia. Espero que se encuentren bien todos y vamos a empezar entonces el desarrollo de nuestra sesión, ¿no? Para así poder tener en cuenta el desarrollo entonces de la presente semana. Jóvenes, el motivo de los 200 años de nuestro desarrollo ha marcado un importante hito para tener en cuenta la forma en que estas celebraciones se han venido dando, ¿ya? En ese sentido, disculpen un momento, el coordinador está mandando un mensaje, estoy respondiendo. Listo. Ya. Repetimos, el bicentenario ha generado un importante hito al momento de entender, pues, y reflexionar cómo es que se vienen desarrollando ciertas ideas respecto a la independencia peruana. ¿Se comprende? Por ejemplo, en estos 200 años, ¿qué hemos logrado como país? Y qué objetivos todavía nos faltan completar. Ahí lo importante del bicentenario, jóvenes. Los bicentenarios, no entiendan los bicentenarios tanto así como, disculpen, hay un chico que está pidiendo ingresar, pero no puedo, por orden de coordinación general, no podemos permitir que alguien ingrese. Ya, si lo conocen, le dicen que se comunique con la oficina de cómputo. No podemos, tenemos prohibido a los profesores dejar entrar a alguien, para eso hay un personal para esto, disculpen, jóvenes, ¿ya? Entonces repetíamos, esto tiene que ver con el desarrollo y la forma como se han venido, entonces, formulando estos procesos a medida que se van dando estos parámetros. Entender la independencia, jóvenes, implica entender un importante proceso ya a través del cual podemos señalar y tener en cuenta las formas en que se vienen desarrollando y viendo el país. No entendamos la celebración, no entendamos solamente el bicentenario como una celebración por los 100 años, sino que esto permite una serie de reflexiones. Hace 100 años, cuando el Perú cumplió 100 años, personajes muy importantes ya de este momento empezaron a ver las grandes problemáticas que el Perú no había mejorado después de haberse liberado. Hoy día, jóvenes, entonces tenemos un capítulo muy importante que trata sobre el desarrollo de la independencia del Perú. A ver, un pequeño detalle, jóvenes. A ver, algunas preguntas previas, ¿ya? Chicos, dijimos, en el virreinato, la población que mayoritaria, ¿fueron los mitayos o los jaturrunas? Chicos, en el virreinato, ¿la población mayoritaria fueron mitayos o jaturrunas? Cuidado, ¿ah? Oye, ¿qué pasó, Harold? Cuidado. Los jaturrunas fueron la población mayoritaria, pero en el incanato, yo te he dicho en el virreinato. Ya en el virreinato, la mayor población fueron la población de los indios que iban a las mitas del Estado, y esos eran los mitayos. A ver, otra. El primer gobierno de los españoles se llamó el primer gobierno se llamó la gobernación o el virreinato. ¿Cómo se llamó el primer gobierno español en el Perú? ¿Gobernación o virreinato? A ver, chicos, por favor. ¿Ah? ¿Qué pasó? Ya, cuidado ahí, ¿ah? No. A ver, chicos, los españoles llegan con los llamados conquistadores, realizan sus guerras de conquista, se asientan y forman un gobierno llamado la gobernación. Por eso es que el primer gobernante español en el Perú, ¿quién fue? Fue Pizarro, Francisco Pizarro. Y básicamente instauró un gobierno llamado la gobernación. Ahora, un detalle importante que hay que tener es que casi unos
casi unos 15 años después, alrededor, ya, las fuerzas españolas logran asentarse, pero con problemas, y eso genera la instauración de un gobierno llamado el Virreinato. Un detalle importante, jóvenes, que hay que tomar en cuenta, es que el virreinato fue aceptado por los indígenas o siempre fue rechazado. A ver, chicos, ¿el virreinato fue aceptado o rechazado por los indígenas? Por favor, sin miedo. ¿Fue aceptado o rechazado? No, oye, ¿qué pasó? Ya, algo, ya, vamos a hacer una aclaración ahí. El virreinato, al final de cuentas, fue aceptado, ¿ya? ¿Por qué? Por eso vemos que en el siglo XVII o a fines del XVI no hay grandes e imponentes rebeliones. Las rebeliones, ¿cuándo se va a dar? Se van a dar cuando las condiciones de vida del virreinato empiezan a variar. ¿Y quién las empieza a variar? Los nuevos reyes que llegan al poder. La independencia tenemos que hallar su punto de partida, su punto de origen ahí, cuando las condiciones de vida empiezan a cambiar en el contexto del virreinato. A ver, vamos a proyectar ahora sí nuestro querido PPT, ojalá que ahora sí no nos falle, de antes estaba fallándonos. Podemos por acá, pum, proyectamos. Chicos, ¿se observa el PPT? ¿Me confirman? Sí, profe. ¿Se observa? Chévere, chévere. De verdad que estuvo un problemón con esto de proyectar el PPT. Ya, entonces, tomando en cuenta lo que acabamos de decir, podemos señalar entonces que el desarrollo del gobierno del virreinato atravesó o pasó por una serie de detalles. La independencia del Perú, jóvenes, es el proceso que se da a fines del virreinato. Ya, veamos acá. El más antiguo antecedente de las reformas Borbón, primero, ¿quiénes eran los Borbones? Ya, los Borbones son una familia francesa, pero sucede que esta familia francesa tenía relación indirecta a través de primos con los reyes de España. Cuando muere el último rey de la dinastía anterior, la dinastía es una familia real. Cuando muere el rey de la dinastía anterior, de la dinastía de los Habsburgo, este rey no deja hijos. Y por eso es que empieza una pelea entre un tío y un primo para ver quién ocupaba la corona. Lo curioso es que esta lucha de familia derivó en una lucha entre países que apoyaron a cada uno de los postores. Lo curioso es que entonces, al final, ganan la guerra, el trono es ocupado por los Borbones, de ahí el nombre de la reforma borbónica, pero lo peculiar es que, ¿qué querían estos señores? Lo que querían era controlar de forma más exhaustiva el virreinato. ¿Se comprende, chicos? ¿Se comprende? ¿Se comprende, jóvenes? ¿No los escucho? Sí, profe. Ya. Profe, ¿por qué? Porque sucede que no había un fuerte, en sí el virreinato no tenía un gran control sobre la población. Por ejemplo, muchos impuestos no se pagaban en la práctica, muchas personas evadían impuestos, muchos comerciantes podían vender por lo bajo cosas sin que la corona se enterara, o sea, no había un gran control. Los Borbones venían, acuérdate que los Borbones son la familia de Luis XIV, Luis XV, que fue Luis XIII, Luis XIV, que fueron los grandes reyes absolutistas de Francia. Estos señores, las mismas medidas que impusieron en Francia, las querían implantar en el contexto peruano. Entre las reformas económicas tenemos la legalización de los repartos. ¿Por qué es importante esto? Porque los repartos no fueron otra cosa que la obligación a los indios de comprar ciertos productos. El reparto afectó a los indios comunes. Por otro lado, se implanta el llamado libre comercio. ¿Qué estipula el libre comercio? El libre comercio estipula básicamente que se impone a los indios una serie de... Perdón, se imponen... Tú sabes que en el virreinato
el Callao tenía la exclusividad de recibir los productos y luego venderlos a toda América. ¿Se comprende? Sí, profe. Ya, básicamente, pero el que todos los productos llegaban al Callao generaba una lentitud por un lado y por otro lado también generaba corrupción. Por ese motivo es que el libre comercio abría nuevos puertos, Valparaíso, Buenos Aires, los cuales generaron qué cosa, que el Callao lentamente perdiera parte de su gran poder. Se decretan estancos que eran monopolios sobre algunos productos y el incremento de impuestos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, mira, cómo el virreinato peruano fue seccionado, fue partido, básicamente para dar paso a una serie de gobernantes que puedan empezar a generar una mejor administración de estos territorios. Desde el Callao no se podía controlar muy bien estos lugares porque eran lugares muy distantes y lejanos. Por ejemplo, se crea el virreinato de Nueva Granada, lo que hoy día va a ser Colombia, ya se crea la Capitanía General de Chile, lo que hoy día es Chile, la Capitanía de Venezuela y el virreinato del Río de la Plata, lo que hoy día es parte de los territorios de Argentina y una buena parte de Bolivia. Asimismo, se eliminan los corregimientos y se crean las intendencias. Se crean las intendencias en ese sentido. Otras reformas que se dan y muy importantes van a ser, por ejemplo, en el siglo XVI, tú sabes que los primeros curas que vienen al Perú son los curas dominicos. ¿Se entiende eso? ¿Has visto estos curas que tienen su traje blanco con una especie de cuadrado negro? ¿Has visto esos? ¿Se me entiende? Sí, profe. Ya, esos son los curas dominicos, esos fueron los primeros que vinieron. Luego llegan los curas franciscanos, esos que tienen sus hábitos marrones. Pero a medida que iban llegando, la mayoría de los curas se establecieron ¿dónde? En las ciudades principalmente. Lo que necesitaba el rey de España era que algunos curas vayan a las zonas rurales a evangelizar a los indios. Ahí es donde llega esta orden religiosa llamada los jesuitas. En sí la orden se llama la Compañía de Jesús, pero se le llama jesuitas. Estos jesuitas llegan y se van a las zonas alejadas. Y lo curioso es que empiezan a tener éxito. Ya empiezan a congregar y evangelizar indios, a vivir en muchos casos gracias a su trabajo. Y con estas riquezas que van haciendo, lentamente empiezan a implantar su autoridad sobre distintas partes del virreinato. Tal es así que logran en algunos casos logran diversas riquezas, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, gracias a estas riquezas, fomentan nuevos negocios, colocan, por ejemplo, tiendas, almacenes, empiezan a tener algunos talleres y sobre todo empiezan a colocar colegios, ya importantes colegios en el Perú para la educación de las familias ricas. Eh, pero cierto día el rey les pide a los jesuitas que le pide que obedezcan a la corona, al rey en todo. Los jesuitas se oponen y ahí empiezan los problemas. Los jesuitas obligan a los reyes a que, perdón, el rey les impone esto y los jesuitas no aceptan. Por eso es que cierto día, en el año de 1767, se empieza a perseguir ya, y pues básicamente se captura, se arresta a todos los jesuitas, se les junta en la fortaleza del rey Felipe, se les junta a los jesuitas de Lima, jesuitas de Trujillo, de la Selva, del Cusco, se les junta a todos aquí después de varios meses y se les lleva a lo que hoy día es Nápoles, al sur de Italia. Profe, ¿y por qué a Nápoles? ¿Eh? ¿Por qué no los llevaron a España? Porque debemos entender que Italia no se unificó hasta el siglo XIX. En el siglo XVIII, Italia estaba partida y el sur de Italia le pertenecía a España. ¿Ya? Como los jesuitas se van y sus colegios, sus negocios quedan abandonados, estos bienes pasan a la llamada Junta de Temporalidades.
y debido a que habían dejado un gran vacío, especialmente en el lado educativo, es que se crea el llamado Real Convictorio de San Carlos. El Real Convictorio de San Carlos, un colegio para, sobre todo, educar a los hijos de los criollos ricos. A ver, algunos efectos de las reformas. Lo primero es que dice, el libre comercio benefició a los puertos de Buenos Aires y Valparaíso. Entonces, como vemos acá en el mapa, Buenos Aires y Valparaíso se volvieron dos lugares importantes que empezaron a quitarle poder a Lima. Siguiente, aumentó la recaudación tributaria en favor de la corona, se mejoró el cobro de impuestos, entre otros. Los repartos mercantiles y los impuestos movilizaron la resistencia de las poblaciones. Y ahí su detalle importante. Jóvenes, algo que se sabe hoy en día, que debemos tener en claro, es que durante el siglo XVIII hubo una gran cantidad de rebeliones. ¿Ya? La doctora Scarlett O'Phelan señala que posiblemente hayan habido más de 100 rebeliones. Pero sin embargo, de todas esas rebeliones nosotros estudiamos principalmente a dos. ¿Se me entiende? Sí. Ya. Una de ellas es esta, la rebelión indígena de Juan Santos Atahualpa. Esta rebelión se produce ¿dónde? Se produce en el Gran Pajonal. Profi, ¿dónde es eso? Básicamente es la selva central, o sea, la selva de la zona de Junín. ¿Por qué es importante esta rebelión? Porque este señor se rebela contra los españoles, especialmente los curas, que explotaban a los indios, y básicamente logran votar a los españoles de esa zona. Los españoles nunca más volvieron a entrar a la selva hasta el siglo XIX, ya cuando el Perú ya se había liberado. Consecuencias. Primero, aumento de tropas en la selva y se libera la selva de estas misiones de curas. Sin embargo, la más importante de estas rebeliones va a ser la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, o también llamado Túpac Amaru II. A ver, debemos entender la importancia de estas rebeliones de muchos aspectos. Primero, el llamado Condorcanqui su apellido era Condorcanqui y Noguera. Y la palabra Noguera, jóvenes, es una palabra española. Por lo tanto, debemos indicar que este señor no era un indígena puro. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Lo otro que hay que entender es que este señor principalmente estuvo en contra del cobro de impuestos. Este señor era un comerciante y los impuestos que colocaba la corona afectaban en gran medida a sus negocios. Sobre Condorcanqui hay una serie de argumentos y de cosas que se han dicho debido principalmente a su trascendencia. Algo que se sabe hoy en día es que Condorcanqui nunca quiso propiamente la independencia. Lo que él quería era ¿qué cosa? Era que se bajaran los impuestos. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí. Ya. En ese sentido, lo que debemos tener en cuenta entonces, es que este señor lo que quiso fue ¿qué cosa? Quiso, movilizando a la gente, quiso obligar a que el rey eliminara impuestos, mas no hay las suficientes pruebas como para determinar que este señor en verdad quería formar un nuevo, que este señor quería formar un nuevo país. También otro problema con Condorcanqui es los mitos sobre él, ¿no? Por ejemplo, esta imagen. ¿Puedes ver la imagen de Condorcanqui? ¿Se observa? ¿Se observa? Sí. Ya, tú sabes que todas estas imágenes son falsas, ¿no? Estas imágenes fueron pintadas recién en el siglo XX. Mira, un detalle curioso sobre Condorcanqui es... Vamos a ver acá. Vamos a ver por acá. No, acá está. Vamos a ver por acá. Oh, aquí. Un detalle con Condorcanqui que se tiene en cuenta es exactamente cómo era este señor.
Bajo ese sentido, entonces, un factor que se tiene en cuenta de él es este sentido, ¿no? Es en el gobierno de Velasco donde se empezó recién a hacer cuadros sobre él. Pero bajo ese sentido, entonces, ya, bajo ese sentido, miren, esta es la única imagen que se tiene, real que se tiene de él. ¿Se observa? Sí. Ya. Esta imagen ni siquiera es un cuadro, ¿ah? Ni siquiera es un cuadro, es un pedazo de cuero delgadito, en el cual se pintó esto, ¿ya? Y como ven, se pueden dar cuenta en la imagen. Esta imagen fue hecha casi 15 años después de su muerte, ni siquiera se hizo en el momento. Si se dan cuenta en la imagen, este señor más vestía como español que como peruano, como indígena, ¿no? ¿Se comprende? ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? En ese sentido, ¿no? La imagen de este señor llamado Condorcanqui. Veamos acá, entonces, basándonos en eso, ¿qué podemos señalar de él? Dice, la causa de su rebelión fue, en primer lugar, la imposición de repartos, ¿no? Los indígenas básicamente estaban cansados de esta imposición que afectaba su economía. La explotación de las mitas y las restricciones comerciales, las limitaciones comerciales y los altos impuestos. La rebelión de Condorcanqui tuvo dos fases. En ese sentido, la fase quechua es la que fue liderada por el mismo Condorcanqui. Esta es la fase cusqueña, que se inició en Tinta cuando se ajusticia al corregidor Arriaga, y destaca aquí la famosa victoria de Sangarará. Sin embargo, Túpac Amaru es derrotado en diversas batallas posteriores por las divisiones que se dan dentro de su movimiento. Por otro lado, tenemos la fase aymara, dice, se desarrolló en el Alto Perú y fue liderada por Túpac Katari y Diego Cristóbal Túpac Amaru, ¿no? En ese sentido, un detalle es que esta segunda fase, la fase aymara, se sabe que fue la fase más radical de la rebelión. Ya aquí en la fase quechua que lideró el mismo José Gabriel, había ciertas limitaciones. Por ejemplo, José Gabriel no quería que se ataque propiamente a los criollos, solo quería que se ataque a los españoles. En cambio, en la fase aymara ya se atacaba a todo el que no sea indígena. Las consecuencias de la rebelión, después de estas luchas, dice, se crea la Real Audiencia, un tribunal de justicia en el Cusco, se crean las intendencias, quedan abolidos los repartos, ya se anulan los repartos, quedan eliminados los repartos mercantiles y se reprime todas las diversas tradiciones indígenas, ¿ya? Los españoles pensaban de que las prácticas indígenas hacían de que los indios quisieran apoyar este proceso de rebeliones, lo cual no era del todo así. Bueno, este proceso, ¿no? Bastante importante para entender cómo es que el siglo XVIII es un siglo de rebeliones. Profe, entonces, en el siglo XVIII se inicia la independencia. No, ya, eso hay que tenerlo bien en claro, jóvenes. En el siglo XVIII hay rebeliones muy importantes que movilizaron a miles de indígenas. Los españoles llegaron a tener un gran miedo a los indígenas y lo que ellos podían hacer. ¿Se comprende? ¿Se entiende? Sí. Ya, llegaron a tener un gran temor, pero este temor, estas rebeliones, lo que querían era menos impuestos, nada más, no querían la separación. La independencia peruana la encontramos propiamente en el siglo XIX. Es un siglo diferente en el cual están la independencia. Dice, fue dirigido por los sectores de criollos, fue liderado por los criollos y respaldado, apoyado por los sectores populares, en ese sentido. A ver, como factores tenemos factores internos, por ejemplo, las guerrillas, estos grupos de personas
que propiamente arriesgaron la vida y son los que lucharon, los que lograron la independencia. Por otro lado, tenemos a una serie de intelectuales que conocemos como próceres. Estos intelectuales van a ser importantes porque ellos van a generar las ideas para saber exactamente cómo hacer para fundamentar las luchas contra las fuerzas de la corona. En lo externo tenemos por un lado la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias y la crisis del Imperio Español. Ahora, dice influencia ilustrada en los criollos. Aquí tenemos a los precursores. Primero los precursores reformistas. Los precursores reformistas. Y aquí estos precursores reformistas, ¿por qué destacan? Destacan principalmente porque, como dice la palabra, solamente querían cambios, solamente querían algunas modificaciones, mas no querían, lo que no querían era la separación de España. Pero algo que hoy día se entiende es de que de todos los lugares del Perú, el lugar que menos independencia quería era Lima. Profe, que toda la población limeña no, la élite de Lima. La élite de Lima, que era una de las élites más poderosas, no quería la independencia, porque la independencia les iba a anular muchos de sus grandes negocios que ya tenían. ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Chicos? ¿Chicos, están ahí? Sí, profe. Ya. Entonces, los reformistas. Estos señores eran defensores de la Constitución de Cádiz. Por otro lado estaban los precursores, los separatistas. Como dice la palabra, es bien clara, ¿no? Estos señores querían la separación de España. Aquí tenemos a personajes como Baquijano y Carrillo, que en el elogio de Jáuregui criticó el asesinato a Condorcanqui. Hipólito Unanue, que fue un importante colaborador médico, que introdujo la enseñanza de nuevas formas científicas en el Perú, Toribio Rodríguez de Mendoza, entre otros. Por otro lado, tenemos a Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, que escribió la Carta a los Españoles Americanos, Francisco de Miranda y José de la Ribagüero. Entre los círculos criollos, ¿qué es esto? Jóvenes, círculos criollos se le llama a ciertos grupos de personas que de manera secreta empezaron a tratar de fomentar ideas, por un lado, de amor al Perú, y por otro lado, empezaron a fomentar ciertas ideas de cambio en el gobierno del virreinato, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá el famoso convictorio de San Carlos, que fue el principal centro de conspiración criolla. ¿Dónde está esto, profe? Básicamente el convictorio de San Carlos, que acá lo vemos, queda en el parque universitario. Toda esa tremenda casona amarilla, ese es el convictorio de San Carlos. Tenemos la Sociedad de Amantes del País, y por otro lado tenemos la Escuela de Medicina de San Fernando. ¿Dónde queda esto, ah? ¿Conocen? Esto existe hasta ahora. La Escuela de Medicina, si tú te vas en el cruce de la avenida Grau con la avenida Bancay, a 4 cuadras hacia el sur, está un edificio muy antiguo que hoy día es la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos. Esa es la Escuela de San Fernando. Es la más antigua escuela de medicina del Perú. Cuando San Marcos se institucionaliza, la Escuela de Medicina pasó a San Marcos. Hasta ahora se llama San Fernando. ¿Qué más? Un factor clave para entender el proceso de independencia va a ser la crisis del Imperio Español, ¿ya? ¿Y por qué lo decimos clave? Porque básicamente la invasión de este personaje tan importante llamado, aquí lo vemos, este señor, ¿se acuerdan el chatín de la semana pasada? ¿Cómo se llama este señor? Napoleón Bonaparte. Es la invasión que Napoleón Bonaparte hace en España lo que va a debilitar a toda la corona española. ¿Se entiende?
Sí. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Ok, ok. Ya. Acá tenemos algunos hechos curiosos como el botín de Aranjuez y sobre todo la famosa farsa de Bayona. ¿Qué es la farsa de Bayona? Fue en teoría la renuncia que hace el rey de España a su corona, como si a un rey le gustara renunciar. ¿Ya? Esta farsa implicó qué cosa? Que se le entregue el poder a Napoleón y Napoleón le da el poder a su hermano José Bonaparte. ¿Ya? Aquí es donde se hay un primer intento de hacer reformas en España. En ese contexto se van a producir cambios importantes. Veamos acá entonces. Profe, mientras en España se empiezan se empiezan a organizar para combatir a Napoleón, ¿ya? Diversas provincias en España, al ver que el rey estaba prisionero, empiezan a formar gobiernos propios. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Esos gobiernos propios se llaman juntas de gobierno, ¿ya? En el Perú también se empieza, perdón, disculpen, me equivoco. En América también se forman juntas de gobierno. Por ejemplo, puedes ver aquí la Junta de Santa Fe de Bogotá, la Junta de Quito, la Junta de Caracas, la de Buenos Aires, la de Santiago, la de Chuquisaca y la de La Paz. Todas estas juntas se empiezan a organizar, pero hay un detalle. Acuérdate que dijimos, ¿cuál era el territorio que no quería para nada independencia? ¿Qué territorio no quería independencia para nada? Lima. Lima, muy bien, excelente. Por ese motivo es que al ver que varias provincias están reclamando, están formando juntas de gobierno, es que Lima organiza una serie de campañas militares para ir y derrotar estas juntas. Así de modo que los territorios se mantengan todos sumisos, controlados por la corona española. Y luego de esto dice, la Junta de Gobierno de Buenos Aires organiza campañas al Alto Perú. Estas campañas básicamente van a fracasar todas, pero son importantes porque mientras esto sucede, en España se aprueba la llamada Constitución Liberal, o también conocida como la Constitución de Cádiz. Esta Constitución de Cádiz es muy importante porque permite entender cómo los criollos se unieron para apoyar al rey. El gran problema es que cuando Napoleón es derrotado y el rey vuelve al poder, chicos, consulta, ¿una constitución le da más poder o menos poder a un rey? Chicos, la constitución, ¿más o menos poder a los reyes? Menos. Menos, muy bien, menos. Por ese motivo es que cuando Napoleón es derrotado, cuando sus tropas se van de España y cuando el rey Fernando VII vuelve a la corona, el rey lo primero que va a hacer es anular esta constitución y anular todo intento de gobierno autónomo. Ahí es donde estalla, ahí es donde se da la justificación para iniciar abiertamente ya las luchas de independencia. O sea, los criollos decían qué cosa, mira, yo te he ayudado, te he apoyado, mientras has estado prisionero, he peleado para que te liberen y ahora no me das derechos, por el contrario me los quitas. Por eso es que ese fue el pretexto importante para iniciar este proceso. Y un detalle es que en el Perú no se formaron juntas de gobierno, pero sí hubieron rebeliones. Por ejemplo, el primer grito de Tacna, el levantamiento de Huánuco, el segundo grito de Tacna, el primero fue dirigido por Cela, que aquí vemos su foto, a Cela. El levantamiento de Huánuco fue dirigido por Crespo y Castillo, ¿ya? Importante porque la zona de Huánuco estaba muy ligada a las rutas de mineras de Cerro de Pasco. El segundo grito de Tacna fue dirigido por Enrique Payarde y la rebelión del Cusco es donde tuvo gran actuación los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, por otro lado. Jóvenes,
Así es como llegamos básicamente a la llamada corriente libertadora del sur. Un detalle importante es que la corriente libertadora del sur demuestra algo, demuestra que los peruanos no pudimos consolidar propiamente nuestra independencia. Los peruanos estaban tan divididos, ya, que no se logró hacer, o sea, tener un consenso común sobre cómo hacerlo. O nos liberábamos o simplemente hacíamos pequeños cambios. ¿Qué es la corriente libertadora del sur? Es básicamente un ejército financiado por personas de Buenos Aires y principalmente de Chile, de lo que hoy día es Valparaíso, ¿ya? Es una campaña militar financiada desde Chile para acabar ya con el virreinato peruano. Aquí tenemos como primer lugar la famosa independencia de Chile, que se logra en la batalla de Maipú y su primer presidente fue Bernardo Higgins. Luego se da el desembarco de Paracas, se establece cuartel en Pisco y se buscó contacto con Montonero. Luego tenemos las conferencias, ahí tenemos la conferencia de Miraflores, que como ya sabemos fue un gran fracaso. Fracasa porque en ningún momento los representantes de San Martín y de los virreyes quisieron llegar a un acuerdo. Luego tenemos la campaña de Álvarez de Arenales, ¿no? Esta campaña es muy importante porque esta campaña, Álvarez de Arenales viaja a la sierra y convence a diversos grupos indígenas que apoyen la causa de la independencia. Luego tenemos el motín de Asnapuquio, donde básicamente en este motín de Asnapuquio es donde Pezuela depone al virrey, es depuesto y asume el control del virrey La Serra. Al asumir el control de este virrey se produce la conferencia de Punchauca, pero como ya te dije, las conferencias todas fracasaron, nadie quería ceder en ese sentido. Cuando los españoles, las tropas españolas abandonan Lima, es que San Martín llega a la capital y básicamente San Martín obliga a la élite limeña a aceptar el proceso de independencia. Y ahí, jóvenes, podemos entender, chicos, podemos entender por qué la independencia en el Perú tiene un matiz bastante peculiar. Tal vez es porque la élite peruana nunca la quiso en sí. ¿Se comprende? Sí, profe. Ya. Básicamente San Martín tiene que obligar a la élite a que acepte esta independencia. Bueno, acá está el famoso cuadro de Delepian donde grafica, ¿no? Bueno, este cuadro es bastante falso, ¿no? Puesto que se hizo 100 años después y sobre ciertas ideas inexactas. San Martín empieza su gobierno, el gobierno del protectorado, ¿ya? Este es un gobierno transitorio que tuvo como meta principal tratar de colocar una monarquía en el Perú, colocar un rey autónomo peruano, pero controlado por una constitución. San Martín, gracias a su ideólogo Bernardo Monteagudo, pensaba de que el Perú no estaba preparado para un gobierno autónomo, en ese sentido. Durante este gobierno de San Martín se impone la ley de vientres, que generó la libertad a los hijos de esclavos, y por otro lado la sociedad patriótica. ¿Qué es esta sociedad patriótica? No es otra cosa que una asociación de personas que discutían principalmente ya el tema del gobierno peruano, si debíamos ser una monarquía o una república. San Martín se va a la famosa conferencia de Guayaquil. Esta conferencia marca un dato muy particular, porque San Martín básicamente va a buscar la ayuda de Bolívar, y Bolívar efectivamente le ayuda, pero le dio una ayuda tan pequeña que no servía para nada. San Martín se da cuenta que Bolívar mismo quiere culminar la independencia y no piensa ayudarle. Por ese motivo es que la conferencia termina fracasando, ¿no? Una vez que se da esto, San Martín vuelve y San Martín se da cuenta de que la élite limeña está muy en contra de él. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Ese motivo generó ¿qué cosa? Generó que lentamente se genere un odio de la élite a San Martín.
San Martín sabe que en cualquier momento pueden incluso hasta atentar con su vida. Por ese motivo, San Martín decide, antes de que lo maten, decide irse del Perú. Inaugura el primer congreso. Eso es algo peculiar, porque San Martín, al parecer, San Martín quería que el congreso sea un símbolo de todo el Perú. Pero como sabe que está en peligro, San Martín inaugura el congreso, coloca congresistas solo de la élite y se va del país, ¿ya? Este primer congreso, ya liderado por Francisco Javier Luna Pizarro, aplica una forma de gobierno llamada la Junta Gubernativa. ¿Qué es la Junta Gubernativa? No es otra cosa que un directorio de 3 personas. Lo curioso es que de esta Junta Gubernativa, el principal poder lo tenía José de la Mar. Dice, el Congreso optó como forma de gobierno de la República. La Junta Gubernativa fue dirigida por José de la Mar y se aprobó la Constitución Liberal de 1813. Se aprobó, pero nunca entró en funciones. ¿Ya? Por eso algunos le llaman la Constitución que nunca nació. Posteriormente, se produce el ejército, ya bajo el mando, trata de impulsar la independencia. ¿Cómo? Para eso se forma la famosa campaña de puertos intermedios. En esta campaña de puertos intermedios es donde el Congreso a través de su gobierno va a tratar de consolidar esa independencia para liberarse de los españoles. El gran detalle es que esta campaña de puertos intermedios va a terminar en un fracaso básicamente por las improvisaciones de los jefes militares peruanos. Dice, posterior al fracaso de esta campaña, se produce el llamado motín de Balconcillo. ¿Ya? ¿Por qué el motín de Balconcillo? Porque ante las derrotas se dan cuenta que necesitan, ¿qué cosa? Necesitan un poder más autoritario para dirigir al ejército. A este motín de Balconcillo se le considera como el primer golpe de Estado en el contexto peruano. ¿Se entiende? Eso lo vamos a subrayar, ¿ya? Primer golpe de Estado del Perú. Ante este golpe de Estado se coloca como presidente a otro militar llamado José de la Ribabuena. La invasión realista. El realista Canterac tomó parte de las derrotas patriotas, ¿no? Básicamente Canterac logra, ante las divisiones que tenían los limeños, ante los problemas que los limeños tenían, Canterac llega e invade Lima. Y esto genera un caos, un fuerte caos, por un lado entre el presidente Ribagüero y por otro lado entre los miembros del Congreso. Es en ese contexto de gran caos, de gran incertidumbre, de gran peligro, en que recién se manda a llamar a Bolívar. Por eso el Congreso nombra como presidente Torre y Torre manda a llamar a Bolívar. Así empieza la siguiente corriente libertadora, la denominada Corriente Libertadora del Norte. Dice, Bolívar con el apoyo, Bolívar viene y lo primero que se da cuenta es que va a tener como problema, uno de sus grandes problemas va a ser la élite limeña. La élite que le hizo también problemas a San Martín. Por eso es que Bolívar tiene un detalle particular. A diferencia de San Martín, que era un protector, Bolívar viene y pide ser un jefe plenipotenciario. O sea, un jefe con diversos poderes supremos. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Eso hace que Bolívar pueda reorganizar al ejército y dice acá, Bolívar, con apoyo de los montoneros, logra la victoria en la batalla de Junín. Se logra esta victoria, luego su general Sucre vence a la Serna en la batalla de Ayacucho, donde se firma la capitulación. Esta capitulación de Ayacucho es bastante curiosa porque en este documento en ninguna parte se señala que los españoles han sido derrotados. Lo que se señala es más un acuerdo entre los patriotas y los realistas. ¿Para qué? Para acabar lo antes posible con la guerra y poder dominar sus territorios. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya?
Por eso es que la capitulación hoy día es un documento bastante cuestionado, sobre todo porque traiciona a los grupos populares que no solamente querían la separación de España, sino que también querían mejoras en su condición social. Por último tenemos acá la llamada Federación de los Andes. Una vez que Bolívar ya libera los territorios, Bolívar busca intentar de que los 4 países que él había ayudado a liberar, a ver, perdón, ¿qué 4? Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, la gente de estos territorios se una en un solo gobierno, como ves ahí en la imagen amarilla. La idea de Bolívar era que todos se junten y así todos pudieran formar un país íntegro y unido. El problema es que en la práctica esto nunca se pudo. ¿Se entiende? Sí, Ya, nunca se pudo. Mucha gente se oponía a los planes de Bolívar en ese sentido, ¿no? Por eso es que dice acá, ¿qué dice acá? Ya. Básicamente esto demuestra qué cosa? Demuestra que Bolívar tenía un plan mayor para toda América. El hecho de evitar a toda costa de que los territorios americanos se fragmenten. Pero un gran problema para Bolívar es que Bolívar no va a poder mantener unidos estos territorios. Por el contrario, estos territorios lentamente van a ir separándose y algunos inclusive en la zona de Guayaquil van a tratar de ejecutar, van a tratar de matar a Bolívar. Ya, esta propuesta de Bolívar de gobierno se llamó la Federación de los Andes. La Federación de los Andes, en ese sentido, ¿no? Y podemos entender entonces, jóvenes, que la independencia fue un proceso bastante peculiar. Dentro de la independencia podemos hallar algunos grupos importantes, especialmente este grupo de acá, este grupo muy importante, denominado, perdón, este grupo de aquí, de gran importancia, denominado los montoneros. ¿Se observa? sí, Ya. ¿Por qué? Porque estos indígenas básicamente son los que luchaban las batallas, son los que empujaban, y no solamente ellos, sus esposas, sus hijos, participaron dentro de estas guerras y hicieron posible que el Perú fuera libre. El gran problema es que cuando la independencia acaba, la élite va a crear mecanismos para decir que estos indios no pelearon. ¿Y por qué, profe? Porque así aseguraban que el poder sea solamente para ellos. ¿Se entiende? sí, Ya, ok, chicos. Muy bien, tenemos ahí entonces nuestro primer panorama sobre la independencia. Se dan cuenta que es un proceso bastante peculiar en ese sentido, ¿no? Al inicio dijimos algo muy importante. El Perú ha cumplido 200 años. ¿En qué medida el Perú verdaderamente ha crecido como país? Lastimosamente debemos decir de que hay muchos procesos en los cuales el Perú no ha madurado, que no ha logrado dar ese salto a la modernidad que tanto se reclama. Por ese motivo es que el tema de la independencia sigue siendo hasta ahora un tema bastante estudiado por las diversas aristas y los problemas que surgen cuando se trata de entender a estas importantes luchas que lograron la separación final de España. Eh, bueno, como tú sabes, Bolívar termina yéndose del Perú. Bolívar todavía va, después de la batalla de Ayacucho, Bolívar estuvo casi 2 años y medio en el Perú. Pero debido al rencor que le tenían, entre otros, va a terminar saliendo del país en ese sentido, volviendo a la Gran Colombia. Muy bien, jóvenes.
Vamos a las preguntitas que nos tocan para el día de hoy, ¿está bien? ¿Está bien, chicos? Sí, profe. Ya vamos a las preguntas para el día de hoy. A ver, ya, listo. A ver, algunos detalles a analizar, ¿ya? ¿Cómo estamos en el tiempo? Faltan 5 todavía. Dice, a ver, un poquito más. En el desarrollo de las reformas borbónicas, ¿qué proponían las reformas políticas? Chicos, hay un detalle. Político tiene que ver con el territorio, que tiene que ver con el poder, perdón, con el gobierno, con la autoridad, pero también tiene que ver con el territorio. En ese sentido, reformas políticas que propusieron nuevos virreinatos, crear nuevos virreinatos y nuevas capitanías. En ese sentido, dice debajo, las relaciones entre los siguientes aspectos ya de las reformas borbónicas fueron, en cuanto a las políticas, ya la creación de territorios, pues las intendencias, la creación de intendencias. Luego, en lo económico estaría C. A ver, en lo económico sería la 2, sería la C. La 2 sería la C. Se impusieron los estancos. ¿Qué eran los estancos? Eran los impuestos. Y en los religiosos se crea el Convitorio de San Carlos debido a la expulsión de los jesuitas. Para un mejor control del virreinato se establecieron reformas que formaron parte de los reclamos del levantamiento de Túpac Amaru II y sus acciones armadas. Estas trajeron como consecuencia, ¿cuál? A ver, la mayor parte, control del virreinato, reforma ya. La mayor parte del poder administrativo fue corregido, no, el corregidor desapareció. ¿Se eliminan los repartos mercantiles? Sí. Cierre de manufacturas, esos nunca se cerraron. La disminución del tributo indígena, eso sí, ¿ya? Un gran problema es que durante las reformas borbónicas se buscó cobrarle más al indio. En ningún momento los pagos del indio redujeron. Pero la pregunta sería, si a los indios se les subió los impuestos, ¿por qué el indio no peleó en contra de ellos? Y es que en parte, jóvenes, el indio sí peleó, pero básicamente las reformas, las luchas por las reformas fueron canceladas, fueron eliminadas. ¿Qué más? Veamos, 4. Sobre rebeliones indígenas del siglo XVIII. Valor de verdad o falso. De Juan Santos Atahualpa fue derrotado en el Gran Paconal, falso, él siempre ganó en ese lugar. La fase Aymara concluye con el armisticio Sicuani. ¿Otro? A ver. La fase Aymara culmina con el armisticio Sicuani verdadero. En ese armisticio es donde se sentencia Túpac Katari. Túpac Amaru II fue derrotado en Chacabuco, claro que sí. Se eliminaron los procedimientos por las intendencias, claro que sí. P y 3 F y 3 Vs. 4 dedos. Uy. 4 dedos. A ver, dice acá. A ver, al toque. Territorios, ya esto es bastante sencillo. Número 1, esto es Venezuela. Esta sería la capitanía de Venezuela. Número 2, Nueva Granada. Fíjense que todavía no existe Ecuador. No existe. Y el 2 sería la capitanía de Chile. Que sería 1 casa, 2 barcos, 3 aviones. Por otro lado, dice, ordene cronológicamente. Ya, vamos a dar las claves porque ya estamos en la hora, ¿ya? La 6, a ver, la 5 era barco, 5 barcos. 6 enano, 6 enano. 7 avión, 7 avión, 7 avión. 8 barco, 8 barco. 9 casa y 10 enano. Muy bien, chicos. ¿Está bien? ¿Tienen todas las claves? ¿Tienen las claves, chicos? Sí, sí. Ya listo. Aquí nos quedamos entonces. Nos vemos la próxima semana, jóvenes. Ya dejamos de grabar. Nos vemos la próxima semana y cuídense. Disculpen que hoy día la señal de internet ha estado bastante baja por diversos lados. Los dejo con su profesor. Hasta luego. Fuerte abrazo, ¿ah? Vamos a dejar de grabar.